Video de hoy vamos a revisar las complicaciones del embarazo, específicamente las relacionadas con problemas hematológicos. Lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar diferentes casos clínicos, los voy a leer y voy a dejar unos segundos para que ustedes lo puedan contestar tal cual como si estuvieran presentando un examen. Comenzamos. Primer caso clínico, tenemos una paciente de 33 años que tiene un embarazo de 20 semanas y que presenta nuevos síntomas de disnea. Al examen escuchamos estertores en ambas bases pulmonares y un low pitch rumbling diastolic murmur, un soplo diastólico with an opening snap of the apex. Ella reporta que no tiene ninguna enfermedad previa, ningún antecedente de alguna alteración cardíaca. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes cambios fisiológicos durante el embarazo puede explicar el inicio súbito de estos síntomas? A, una disminución de la resistencia vascular sistémica. B, un incremento del volumen plasmático aproximadamente del 50%. C, una disminución de la presión oncótica secundaria a la hemodilución. La opción D, un incremento del gasto cardíaco secundario a un aumento del stroke volume. Entonces, comencemos con el diagnóstico. Nos están diciendo que esta paciente presenta un soplo diastólico with an opening snap. ¿Aquí en qué pensamos? Muy bien, en que muy probablemente esta paciente tenía una estenosis mitral. Recordemos la mnemotecnia que estudiamos en nuestro video de soplos cardíacos, en el cual nos ayuda a fácilmente recordar qué soplos podemos encontrar, y es que cuando tenemos un soplo diastólico vamos a pensar en ARPS, aortic regurgitation, una regurgitación aórtica, o MS, que equivale a una mitral stenosis, una estenosis mitral. Entonces aquí tenemos diastólico y adicionalmente tenemos la localización que es en el ápice, que nos está hablando de qué, que es de la válvula mitral. Por lo tanto, esta paciente tiene una estenosis mitral. El video completo de soplos lo tenemos en nuestro canal para que lo revisen si les queda alguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el embarazo existe este aumento del volumen. Si hay un aumento del volumen plasmático altísimo, puede llegar hasta el 50%. Por lo tanto, una paciente que tiene una estenosis mitral preexistente, este aumento del volumen eleva la presión de la aurícula izquierda y a la vez eleva la presión venosa pulmonar, lo cual pues lleva a disnea y a congestión pulmonar, que era lo que tenía nuestra paciente. Es por esto que esta es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué diagnóstico diferencial diagnóstico podríamos hacer en este caso clínico y que nos podría confundir o que nos podría hacer errar en esta pregunta? Es una peripartum cardiomiopatía, una cardiomiopatía periparto. Pero si recordamos, esta es una cardiopatía que dilatada o hipertrófica. Entonces es una cardiopatía dilatada, ¿sí? Que también nos la pueden presentar con el inicio súbito de disnea, con edema pulmonar, con miembros inferiores, datos de falla cardíaca. Sin embargo, recordemos que esta se presenta más en el tercer trimestre o en el puerperio. ¿Listo? Y adicionalmente, estos datos son muy característicos de una estenosis mitral, que nos tendríamos acá si es una cardiopatía dilatada, un S3, ¿verdad? Que debemos verlo con mucho cuidado porque también pues es un dato que se puede presentar en el embarazo, pero aquí lo que nos ayudaría serían pues los datos adicionales que nos dan en el caso clínico. Y para que recordemos cuáles cardiomiopatías son dilatadas, recordamos el A, B, C, D, E y F. Recuerden que esto es cardiomiopatía dilatada. ¿A de qué? De alcohol. ¿B de qué? De beriberi, una deficiencia de tiamina. C, aquí tenemos tres. Tenemos Chagas, tenemos cocaína, ¿sí? Y tenemos coxsackie. De drogas como doxorubicin. De embarazo, que es el caso clínico, que nos podría confundir acá. Y F de hierro, de una hemocromatosis, que también nos podría dar una cardiopatía hipertrófica, pero también nos pueden presentar como una cardiomiopatía dilatada. Ahora, para poder entender qué otras preguntas nos pueden hacer relacionadas con la fisiología del embarazo, vamos a ver los cambios fisiológicos, específicamente los hematológicos. Entonces, ¿qué vimos? Que el volumen plasmático aumenta, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué van a presentar las embarazadas normales? Una disminución de la resistencia vascular sistémica, que no lo ponía, y un aumento del gasto cardíaco. Es decir, estas opciones que tenemos, disminución de la resistencia vascular sistémica, una disminución, que haya una hemodilución, que haya un incremento, son correctas, todas son respuestas correctas. Sin embargo, estas tres no explican los síntomas del paciente. Lo que lo explica es el aumento del volumen. Entonces, dijimos, normal en el embarazo, disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta el gasto cardíaco. Ahora, en cuanto a los soplos, recordemos la relación de los soplos con el volumen. Cuando los soplos son producidos por una valvulopatía, al aumentar el volumen, aumenta el soplo. ¿Listo? Al disminuir el volumen, por ejemplo, al disminuir la precarga o la poscarga, va a disminuir lo que nosotros escuchamos del soplo. En general, cuando hablamos de valvulopatías, pero recordemos que hay dos excepciones. Una, la el prolapso mitral y otra, la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. En estos casos es todo lo opuesto. A más volumen, sí, menos escuchamos el soplo y a menos volumen, más lo vamos a escuchar. Pero el resto de las valvulopatías se ven relacionadas con el volumen. Por lo tanto, en una embarazada en el cual hay este aumento del volumen tan significativo, los soplos pueden estar marcados e inclusive pues hay soplos fisiológicos del embarazo. El edema es algo súper preguntado que en los casos clínicos no lo pueden poner en casi todas las pacientes embarazadas y aquí va a depender pues de qué tan significativo es el edema. Si nos ponen un edema leve ya en el tercer trimestre, pues se puede ser un cambio fisiológico, a diferencia si es un edema significativo, súbito, que no solo es en miembros inferiores, ya está más generalizado, aquí ya podríamos hablar de que o tendríamos que buscar alguna patología. Ahora, en cuanto a la masa eritrocitaria, ¿aumenta, disminuye o permanece normal? Y aquí la masa eritrocitaria aumenta, ¿listo? Aumenta un 20-30%. Sí, es verdad que nosotros tenemos una anemia fisiológica, pero ¿esto por qué se va a producir? Porque no aumentan en la misma proporción, mientras que el volumen aumenta un 40 a un 50%, la masa eritrocitaria aumenta de un 20 al 30%, pues lo cual hace que haya esta anemia dilucional. En los casos clínicos, ¿cómo no lo podrían colocar en una paciente con antecedente de policitemia? ¿Va a empeorar o va a mejorar? Pues como está diluida, como tiene esta anemia fisiológica, la policitemia no va a empeorar. Ahora, la hemoglobina, ¿cómo se comporta la hemoglobina durante el embarazo? La hemoglobina disminuye, ¿listo? Y aquí los parámetros para diagnosticar anemia son totalmente diferentes. Recordemos que va a ser anemia cuando tenemos una hemoglobina menor a 11 en el primero y en el tercer trimestre y es menor a 10.5 en el segundo trimestre. ¿Por qué es importante? Porque nos pueden colocar una paciente en el segundo trimestre que tiene una hemoglobina de 10.8 y esto nos podría hacer errar y pensar que la paciente tiene anemia, pero recordemos que aquí los parámetros son diferentes. Ahora, en cuanto a los leucocitos, estos aumentan, ¿sí? Pueden llegar a 16.000 en el embarazo o inclusive se describen hasta 25.000 en el puerperio. ¿Qué es lo importante? Descartar si nuestra paciente tiene o no tiene infección. ¿Qué nos va a ayudar? Los síntomas asociados. Es decir, si nos presenta una paciente en el puerperio con unos leucocitos de 21.000, pero no tiene fiebre, no tiene síntomas, pues esta es una leucocitosis fisiológica. A diferencia, si nos presenta la misma paciente con los mismos leucocitos de 21.000, pero la paciente tiene fiebre y tiene algún síntoma, ¿no? De mastitis, de endometritis, de infección de sitio quirúrgico, pues aquí ya sería algo no fisiológico y tendríamos que buscar, pues, qué le está produciendo esa leucocitosis. Entonces, por sí solo no nos va a hacer el diagnóstico, necesitamos ver qué otros síntomas tiene nuestro paciente. Ahora, en cuanto a las plaquetas durante el embarazo pueden normal o pueden levemente disminuir, ¿sí? Que es lo que nosotros le llamamos una trombocitopenia gestacional, que aunque se puede presentar en cualquier trimestre, es más común en el tercer trimestre. ¿Qué valores manejamos como trombocitopenia gestacional? De 100.000 a 150.000. No es muy rarísimo que bajen de 100.000. Si nos dan unas plaquetas menores a 100.000, ya tendremos que buscar en otra etiología, por ejemplo, preeclampsia, ¿no? Que este es un dato de severidad, nos está diciendo que es una preeclampsia con datos de severidad si tenemos aumento de la presión más unas plaquetas menores de 100.000, más los otros datos que también nos hacen datos de severidad que los vamos a revisar en algún momento. Ahora, este,
Cualquier otra causa de trombocitopenia también se puede presentar en el embarazo. Por ejemplo, paciente que tenga historia de una trombocitopénica, una púrpura trombocitopénica autoinmune, pues se debe tratar como tal y también va a tener unas plaquetas menores a 100.000. Ahí sí ya pues nos ayudaría a diferenciarla de una trombocitopenia gestacional. Ahora, otros cambios del embarazo. ¿Cómo están los factores de coagulación? Los factores de coagulación van a estar aumentados. ¿Por qué? Porque el embarazo y el puerperio se considera un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo que tiene el cuerpo de la mujer para protegerla contra una hemorragia postparto. Pero secundariamente le va a aumentar el riesgo de trombosis, por lo tanto es un periodo en el cual las mujeres tienen mayor riesgo de hacer trombosis venosa profunda y un embolismo pulmonar. Ahora, la proteína S, ¿cómo estaría? Claro, estaría disminuida. Todo va a un estado protrombótico, protrombótico. Por lo tanto, la proteína S que nos protegería de crear trombos va a estar disminuida. La fibrinolisis, por lo tanto, está disminuida. Miren, los tiempos de coagulación están descritos como normales o levemente disminuidos, pero en general quédense con la idea que van a estar normales. En todos los casos clínicos no lo van a poner como normales. Ya sería alterado que tuviéramos unos tiempos de coagulación prolongados. Si tenemos tiempos de coagulación altos, sería algo completamente patológico y tendríamos que buscar la causa. Lo otro es el hierro. El hierro va a estar, van a aumentar los requerimientos, ¿listo? Y es por esto que una de las causas de anemia microcítica es durante el embarazo. Y nos van a poner muchos casos clínicos de anemia microcítica y debemos recordar que la anemia microcítica tiene un volumen corpuscular medio de ¿cuánto? Menor de 80. Y para que recordemos las causas que nos llevan a una anemia microcítica, tenemos lista. L de qué? De intoxicación por plomo. ¿Y de qué? De hierro. ¿Listo? De anemia por deficiencia de hierro. S de qué? De sideroblástica. T de qué? De talasemias. ¿Y A de qué? De anemia de enfermedades crónicas, anemia of chronic disease. ¿Qué es de las cuales más nos van a preguntar? Y la más común, anemia por deficiencia de hierro. ¿Listo? Por lo tanto, si nos ponen una paciente, ¿sí? O un paciente con una anemia microcítica y nos dicen cuál es el siguiente paso, qué es lo que nosotros tenemos que averiguar, lo siguiente que tenemos que colocar es pruebas de hierro para saber cómo está el hierro total, o cómo está la ferritina, por ejemplo. Ese va a ser el siguiente paso si la clínica no nos da como alguna otra alteración. La otra forma, como nos la pueden preguntar, es una paciente con una anemia microcítica durante el embarazo que se le da suplementación de hierro y en sus pruebas de control meses después no ha mejorado. En este caso, el probable diagnóstico es que una talasemia, sobre todo una talasemia minor. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso para poderlo diferenciar? Pues una electroforesis de la hemoglobina. Bueno, ese sería el siguiente paso. Ahora, otra forma como nosotros la podemos diferenciar es por el red distribution. ¿Listo? El red distribution va a estar aumentado ¿en cuál? En la anemia por deficiencia de hierro. ¿Listo? Y va a estar normal en el resto. Por lo tanto, este es un dato que también nos puede decir, no, ya el diagnóstico va a ser una anemia ferropénica o no. Muy bien. Y bueno, y por lo último, el folato, pues que ya sabemos que se debe suplementar en el embarazo. Muy bien, vamos con cómo se comportan las enfermedades autoinmunes en el embarazo. Esto es súper interesante porque el embarazo en general es un estado de tolerancia inmunológica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mamá necesita que su sistema inmune no rechace a bebé, que el bebé pues tiene antígenos paternos. ¿Cómo lo logra? Haciendo un predominio de la inmunidad humoral, es decir, de la inmunidad TH2, la que es mediada por anticuerpos, sobre la celular, ¿sí? La TH1, ¿sí? La inmunidad ya más celular, ¿sí? Entonces, la inmunidad humoral va a aumentar, la inmunidad humoral va a disminuir para realizar esta tolerancia. Por lo tanto, va a depender de cómo se comporta esta enfermedad autoinmune. Si tenemos una enfermedad autoinmune que es de predominio celular, por ejemplo, que artritis reumatoide o esclerosis múltiples, como esta inmunidad va a disminuir, suele mejorar durante el embarazo, aunque puede recaer en el posparto.
Ahora, en enfermedades autoinmunes de predominio humoral mediadas por anticuerpos, como cuáles, como lupus eritematoso sistémico o como mastenia gravis, tienden a empeorar o permanecer activas durante el embarazo. Por ejemplo, el lupus que puede llevar a un empeoramiento de la nefritis lúpica, ¿sí? Y además de que aumenta la propia enfermedad autoinmune, se ve asociada a mayores complicaciones del embarazo, como preeclampsia, pérdidas estacionales, complicaciones fetales, como bloqueos cardíacos neonatales cuando tenemos anti-RO, ¿vale? Ahora, ¿pueden haber enfermedades autoinmunes mixtas? Sí, esto va a depender del fenotipo, de qué enfermedades pueden comportarse según la variabilidad o el subtipo que predomine de estas enfermedades. Vamos con el siguiente caso clínico. Tenemos una paciente de 34 años, gesta 2, con un antecedente de parto, con un embarazo de 36 semanas que presenta por el inicio súbito de sangrado vaginal, con dolor abdominal intenso, la presión arterial es de 88/66, el pulso es de 118 y al examen presenta un útero duro, doloroso a la palpación y al ver cómo está bebé nos muestra que hay desaceleraciones recurrentes. Nos dice, ¿cuál de los siguientes es la complicación más probable que presente esta paciente? Una inmunización RH, un shock séptico, una policitemia fetal o una coagulación intravascular diseminada. Bueno, vamos primero con el diagnóstico. Sangrado vaginal del primer trimestre. Más dolor, ¿en qué vamos a pensar? En un desprendimiento de placenta. ¿Cómo vamos a ver estas características del dolor? El dolor usualmente es agudo, ¿sí? No lo pueden escribir como agudo, súbito, súper importante. También nos pueden decir que es constante, es decir, un dolor que persiste, ¿sí? Que sigue entre contracción y contracción. Importante diferenciarlo, ¿por qué? Porque en un trabajo de parto normal se puede presentar un sangrado que puede ser un sangrado leve y el dolor abdominal también intenso de las contracciones. Entonces, este es un punto que nos puede hacer diferenciar en las preguntas si se trata de un desprendimiento de placenta o un sangrado. Ahora, en cuanto al examen físico, ¿cómo nos lo van a presentar? Que el útero está duro, está firme, está doloroso, o nos pueden poner un útero hipertónico. Cada vez que nos pongan un útero hipertónico va a ser un desprendimiento de placenta y en la mayoría de los casos pues va a haber un estrés fetal, ¿sí? Va a haber medidas que nos dicen que bebé no está bien. También nos va a ayudar a identificar por este diagnóstico que en la mayoría de casos clínicos nos van a poner factores de riesgo. Los factores de riesgo, el más común son enfermedades hipertensivas asociadas con el embarazo, una preeclampsia, una hipertensión crónica, por ejemplo. También nos pueden poner una paciente que haya tenido un trauma, lo más común, un accidente automovilístico. También súper importante saber que el antecedente de tabaquismo y de uso de cocaína también aumenta el riesgo de un desprendimiento de placenta y alteraciones estructurales anatómicas del útero como un útero bicorne o miomas o el antecedente de una miomectomía también aumenta el riesgo de un desprendimiento de placenta. En este caso, pues debemos guiarnos muy a la clínica porque el antecedente de una miomectomía, de una cirugía uterina, también aumenta el riesgo de ruptura uterina, también aumenta el riesgo de una placenta de inserción baja y en este caso desprendimiento de placenta y todos se presentan con sangrado. Ahora, otra causa de desprendimiento de placenta que me salió en una pregunta es que es súper interesante es la hiperhomocistinemia. Bueno, ahora, el aumento de la homocisteína, ¿en qué deficiencia se presenta? Cuando hay una deficiencia de B12, de B9 o de B6. ¿Qué se ha descrito? Que esta deficiencia lleva a un daño endotelial, que lleva a una disfunción vascular e inclusive pues a una disfunción vascular placentaria, lo cual aumenta el riesgo de desprendimiento de placenta. Por lo tanto, unas deficiencias de estas vitaminas también se consideran un factor de riesgo súper interesante. Ahora, en cuanto a las complicaciones, que es lo que nos están preguntando, aquí la respuesta es una coagulación intravascular diseminada, es de las complicaciones que más debemos tener en cuenta en pacientes que presentan desprendimiento de placenta. La inseminación RH también puede ser una respuesta correcta, pero en este pues solo se va a presentar en las pacientes que son RH negativas, aquí no nos están diciendo, y lo más común es que sea una paciente RH positiva, por lo tanto, pues no sería una de las complicaciones más frecuentes. Ahora, shock séptico, aunque esta paciente está chocada,
es secundario a un choque hemorrágico. Aquí el séptico no tiene nada que ver, no tiene datos de infección, no tiene fiebre. Y la policitemia fetal no, porque aquí la pérdida sanguínea es tanto materna como fetal. Bebé está mal, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el riesgo sería de una anemia fetal, no de una policitemia. Entonces aquí para que nos demos una ideita, cómo está una placenta normal, cómo esta tiene aquí el hematoma, se está desprendiendo, por lo tanto sangra, y una placenta de inserción baja. No he visto mucho que en las preguntas pongan un ultrasonido, solo lo he visto en una pregunta, pero se los pongo por si les sale. Entonces aquí vemos alrededor lo que es el útero, bien demarcadito. Lo más blanquito es aquí la placenta y aquí vemos a bebé. Como se ve bien blanquito su huesito, esta es la cabecita, líquido amniótico, cordón umbilical y entre la placenta y el útero tenemos esta imagen, ¿sí? Un poquito más hipoecoica que representa el hematoma, ¿no? Aquí la sangrecita que se está acumulando por el desprendimiento de placenta. Vamos con otra pregunta de estas de Step 1 y nos dice cuál de los siguientes describe mejor la causa del desprendimiento de placenta. Entonces, que haya una ruptura del saco amniótico previo a las contracciones uterinas, que haya el attach del chronic bili a la decidua basal o que esté attach al miometrio o que haya una implantación de la placenta sobre el orificio cervical o que haya una prematura separación de la placenta que estaba normalmente plantada. Y bueno, aquí la respuesta correcta es la E. Recordemos que el desprendimiento es la separación ya sea parcial, como en este caso todavía quedan puntitos que están adheridos, o completa, previo a que nazca bebé, ¿sí? Y esto aplica para los embarazos mayores a 20 semanas. Es decir, menor a 20 semanas no produce el diagnóstico de desprendimiento de placenta, en este caso ya sería un aborto. La A de que nos está hablando, de una ruptura prematura de membranas. La B es la adherencia placentaria normal. Esto es lo normal, lo que ocurre en todos los embarazos, a diferencia de cuando la adherencia es al miometro, pues ya estamos hablando de una placenta ácreta y la D estamos hablando de una placenta previa. Ahora, en cuanto a las complicaciones, que era la pregunta principal de nuestro caso clínico, coagulación intravascular diseminada, tengámosla en cuenta, mayor riesgo cuando el desprendimiento es al 50%, shock hemorrágico, como estaba nuestra paciente, muerte materna, que sea un factor de riesgo para futuros embarazos, el hecho de que ya hayas tenido un desprendimiento de placenta, te aumenta el riesgo de tener otro desprendimiento de placenta, como vimos anemia fetal y muerte fetal. Y hablando de coagulación intravascular diseminada, las otras causas de esta patología que son frecuentemente preguntadas en el examen, tenemos trauma, sepsis, embolismo de líquido amniótico y cuando comenzamos el tratamiento de una leucemia mieloide aguda. Bueno, por los hours roads. Entonces, una paciente embarazada puede tener trauma, sí, puede tener sepsis, sí, aunque no es común, puede tener leucemia. Y una causa propia del embarazo, que es el embolismo de líquido amniótico. Aquí también nos va a ayudar muchísimo la clínica. Entonces aquí ya tenemos dos causas que nos pueden presentar durante el embarazo. El embolismo de líquido amniótico o el desprendimiento de placenta. Y hablando de coagulación intravascular diseminada, esto sí es algo súper preguntado y que debemos tener claro, y es cómo van a estar los laboratorios. Entonces, el tiempo de sangrado va a estar aumentado, el TP va a estar aumentado, va a estar prolongado, el TTP va a estar aumentado también, el dímero D va a estar aumentado, la actividad de plasmina va a estar aumentada, el fibrinógeno va a estar disminuido, las plaquetas van a estar disminuidas y los factores de coagulación van a estar disminuidas. Esta es la única patología donde todo está alterado, absolutamente todo. Entonces, sí es algo que debemos tener presente. Hay patologías en que solo el tiempo de coagulación, solo el tiempo de sangrado, solo está alterado, pero necesita todo, absolutamente el consumo de factores de coagulación y toda esta cascada que se presenta en la coagulación intravascular diseminada va a ser que todos nuestros parámetros de coagulación no estén en la normalidad. Ahora, hay tres puntos que es súper importante que sepamos los valores de normalidad para que no nos quite tiempo en el momento de contestar preguntas, que es el tiempo de sangrado, el TP y el TTP. El tiempo de sangrado normal es de 2 a 7 minutos, el TP de 11
a 15 segundos y el TTP, que es de 25 a 35 segundos. Por arriba de 35 aumentado, por arriba de 15 aumentado, por arriba de 7 minutos está alterado. Y esto sí es algo que nos debemos memorizar. Ahora, en cuanto al frotis de sangre periférica en la coagulación intravascular diseminada, ¿qué vamos a encontrar? Muy bien, esquistocitos, esquistocitos. ¿Qué otras alteraciones nos van a llevar a esquistocitos? Muy bien, el síndrome urémico hemolítico, el HUS, la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome de HELP y cuando tenemos una valva prostética cardíaca, también lleva esta hemólisis mecánica y también me sale un caso de esquistocitos cuando tenemos una aórtica estenosis, una estenosis aórtica que ya puede llevar anemia, inclusive esta ya es una indicación para el reemplazo valvular. Ahora, en cuanto a los siguientes pasos, cada vez que nos dicen, bueno, ya tienes una paciente con aborto placentario, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué le vas a hacer? En todas las pacientes siempre pues vamos a hacer un manejo de hemorragia, como con accesos intravenosos, líquidos, tener listos o si es necesario transfundir a la paciente y monitorizar a bebé. Y aquí vamos a dividir a nuestra paciente en dos, ¿está estable o está inestable? Siempre es lo primero que debemos ver. Si nuestra paciente está inestable o el sangrado es abundante, siguiente cesárea de urgencia, a menos de que el parto ya sea inminente, que ese desprendimiento ya se realizó cuando la paciente está en expulsivo, la paciente ya llega completa, ya van a ser bebé, pues en este caso se le puede dar chance de parto solo si el parto ya es inminente, si no, siempre se va a ir a cesárea. Ahora, si la paciente está hemodinámicamente estable y el sangrado es leve, vamos a ver cómo está bebé. Si bebé está bien, las pruebas nos dicen que bebé está bien, lo vamos a dividir en si es menos de 34 semanas, de 34 a 36 semanas y mayor a 36 semanas. Y esto sí es algo que debemos tener en cuenta. Este manejo lo saqué aquí de ahorita de ambos 2025. ¿Por qué? Porque personalmente en mi formación como residente prácticamente todos los desprendimientos de placenta se llevan a cesárea. Y esto hace que estas preguntas las podamos tener erradas. Entonces tenemos a mamá estable, con sangrado leve, ¿sí? O sea, si tiene sangrado, si tiene la clínica, demostramos que tiene un desprendimiento. Y bebé está bien, tiene menos de 34 semanas, le podemos dar manejo expectante. Si es de 34 a 36 semanas, vamos a ver si tiene contracciones o no tiene contracciones. Si tiene contracciones, la vamos a dejar para un parto vaginal. Si no tiene contracciones, la dejamos en observación. ¿Listo? Y si es mayor a 36 semanas ya con diagnóstico, deben hacer. Aquí la indicación de una cesárea es la indicación propia de cesárea. Esta no va a ser solo una indicación, sino que la paciente tenga otra indicación a cesárea. Ahora, otro caso clínico, tenemos nuestra paciente estable con un sangrado leve, pero bebé no está bien, inclusive ya hubo una muerte fetal. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Parto vaginal, inclusive se puede inducir siempre y cuando mamá está bien, se va a hacer cesárea de urgencia si hay riesgo para la mamá. ¿Sí? Si este parto va a poner en riesgo a la mamá, se va a pasar a cesárea. Ahora, vamos con nuestro siguiente caso clínico. Tenemos una paciente de 31 años con 34 semanas de gestación, con dolor abdominal intermitente, con sangrado escaso, con una presión de 160-100, con los laboratorios que muestran una hemoglobina de 9.2 bajita, las plaquetas están en 75.000 bajitas, hay un aumento de las transaminasas, le toman un frote de sangre periférica que muestra numerosos glóbulos rojos fragmentados y nos dice qué tipo de anemia es la que está presentando esta paciente. Si es una anemia por deficiencia de hierro, si es una anemia megaloblástica, si es una anemia hemolítica microangiopática o si es una anemia aplástica. Entonces, primero, diagnóstico. ¿Qué está realizando nuestra paciente? Está hipertensa, está haciendo anemia, trombocitopenia, elevación de transaminasas. Esto nos está hablando de un síndrome de HELP. ¿Qué nos está diciendo aquí con números, glóbulos rojos fragmentados que son esquistocitos? ¿Sí? Es otra forma en que lo pueden describir. Y dijimos que el síndrome de HELP se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática que en el frotis de sangre periférica nos la van a mostrar con esquistocitos. Ojo, este dolor abdominal intermitente con sangrado leve, de que dijimos que son contracciones.
¿Por qué? Porque también nos puede hacer confundir que es dolor abdominal, sangrado y esquistocitos es un desprendimiento de placenta, pues en este caso clínico no. En este caso clínico el dolor y el sangrado son característicos de un trabajo de parto. El sangrado es muy escaso, el dolor es intermitente, va, viene, no se está hablando de contracciones, pero por el contrario el paciente tiene todos los datos de una enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar cuando ya tenemos una paciente con diagnóstico de síndrome HELP? Vamos a iniciar antihipertensivos, vamos a iniciar sulfato de magnesio y finalización del embarazo, si es que eh, ya según las semanas, pero en general se va el único tratamiento para una enfermedad hipertensiva del embarazo es finalizar el embarazo. Ahora vamos a ver las diferencias entre los diferentes tipos de desórdenes hipertensivos que nos pueden presentar una embarazada. Uno es una paciente hipertensa, que ya se sepa hipertensa desde antes o que desarrolle la hipertensión antes de las 20 semanas o que quede hipertensa después de la vigilancia en el puerperio. Aquí ya decimos es una hipertensión crónica. Una hipertensión gestacional, esa hipertensión que ahora sí se presenta después de las 20 semanas, que en el puerperio va a mejorar antes de las 6 semanas y que no tiene ningún otro dato de añadido, no tiene proteinura, no tiene alteración en el laboratorio, no tiene daño a órgano blanco, etc. Ahora, preeclampsia. Esta hipertensión que se presenta después de las 20 semanas de embarazo y que se asocia a proteinuria o, o a daño a órgano blanco. Es decir, hay casos en los que la proteinuria no puede estar. ¿Cómo vamos a definir proteinuria en este caso? Si tenemos una tira reactiva, un dipstick con más de 2 cruces de proteína, si el dipstick, si tenemos una proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos o si tenemos un radio de proteína creatinina mayor a 0.3. Ahora, en una pregunta me salieron las dos. Me salió proteinuria en 24 horas y el radio proteinuria y creatinuria. ¿Cuál es el primero que nosotros vamos a solicitar? El de elección, el radio proteína creatinina. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les digo que aquí es o proteinuria? O proteinuria. Entonces, hipertensión más proteinuria, preeclampsia. Pero ahora, hipertensión más daño a órgano blanco también nos hace preeclampsia y ahí es donde viene la preeclampsia severa o preeclampsia con datos de severidad. ¿Qué nos va a decir que es un daño a órgano blanco? Por ejemplo, una hipertensión ya severa, que la sistólica esté mayor a 160 o la diastólica esté mayor a 110. La sola hipertensión, así nos diga que no tiene proteinuria, pero ya tiene cualquiera de estos valores, ya nos da una preeclampsia con datos de severidad. La otra, que tenga la preeclampsia, perdón, la hipertensión más trombocitopenia, que dijimos cuánto, menor a 100.000. Que tenga alguna alteración hepática que se puede dar por aumento de las transaminasas o por un dolor constante en epigastrio, en hipocondrio derecho, que es persistente y que no se puede explicar por otra causa. Lo otro, alteración renal, que nos va a dar por una creatinina mayor a 1.1 o síntomas neurológicos, es decir, que el paciente tenga cefalea persistente, refractaria al tratamiento, que tenga alteraciones visuales como escotomas, visión borrosa o ceguera transitoria, también ya nos va a dar el diagnóstico de una preeclampsia con datos de severidad, y pulmonar, que tenga edema pulmonar. Bueno, ahora, eclampsia, sabemos, más convulsiones, preeclampsia más convulsiones. En este caso, el manejo, sulfato de magnesio, les encanta preguntarlo, sulfato de magnesio, también debemos saber la intoxicación por sulfato de magnesio, tratamiento con gluconato de calcio, y pueden haber preguntas donde nos pongan al mismo tiempo sulfato de magnesio y la betalol. El manejo de antihipertensivo, ¿qué vamos a escoger? Siempre el sulfato de magnesio. Primero el sulfato de magnesio. Y síndrome HELP, que fue el que nos dieron en nuestro caso clínico, con H de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y LP, low platelets, dijimos que es una anemia microangiopática. Este, y bueno, aquí tenemos otra que puede ser una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión. Entonces ya sabemos que es una hipertensa crónica, pero de repente nos presenta cualquier dato de severidad que explicamos, hace crisis hipertensivas, tiene un aumento de la proteinuria, tiene alteraciones de las enzimas hepáticas, tiene los síntomas, pues en este caso vamos a decir que es una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada. Ahora, en un frotis de sangre periférica, ¿qué vamos a ver en un síndrome HELP? Igual, esquistocitos, ¿no? ¿Qué otras causas nos dan esquistocitos? Coagulación intravascular diseminada, que fue el primero que vimos en nuestro caso de desprendimiento de placenta,
un síndrome hemolítico urémico, una púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome de HELP, que era el que nos estaban diciendo ahorita, con estos glóbulos rojos fragmentados, y las válvulas cardíacas o la aórtica estenosis severa. Vamos con el siguiente caso clínico. Tenemos una paciente de 28 años, gesta 40121. Bueno, esto es muy común que lo describan cuando vemos notas o casos clínicos. Y aquí, para que lo podamos interpretar, vamos a tener en cuenta el TIPAL. Entonces, el primer numerito es de T, que son los que nacen a término, o sea, no tienen ninguno a término. 1 es pretérmino, se tuvo un bebé prematuro. 2 son abortos, tuvo 2 abortos y vive 1. Entonces, TIPAL, TIPAL. Entonces, este es su cuarto embarazo con antecedente de un pretérmino que vive y con 2 abortos. Bueno, ahorita ingresa por 11 semanas de gestación a su control prenatal, reporta historia de ella dice que tiene sangrados, que tuvo sangrados menstruales abundantes. En los laboratorios tiene un TTP prolongado que no se normaliza después de mezclarlo con un plasma de una paciente sin alteraciones. El TP es normal y nos dice cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se presente en este embarazo. Entonces, hemartrosis y sangrado nasal, preeclampsia, encefalopatía hepática o nefritis lúpica. Primero, vamos con el diagnóstico. Entonces, ¿qué tiene nuestra paciente? Nuestra paciente tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que nos ayuda a hacer el diagnóstico, el antecedente de las pérdidas, pero definitivamente algo así muy, muy específico es que tenga la prolongación de un, la prolongación de un PTT que no normaliza, no normaliza. Esto es súper, súper específico. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Estos antifosfolípidos son necesarios para el adecuado funcionamiento de la cascada de coagulación y como no está funcionando, estos pacientes tienden a ser procoagulantes, es decir, a hacer trombos. Por ese es el otro criterio clínico, que nuestros pacientes jóvenes hagan trombosis. Pero aquí, paradójicamente, el PTT está aumentado en las pruebas. En in vitro está aumentado, pero en la paciente sí tiene esta hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el tiempo de coagulación aumentado, lo normal es que haya que sangrado. Por esto es un aumento paradójico, porque por más que lo tenga aumentado, la paciente tiene más riesgo de trombosis. ¿Con qué nos podemos confundir de patologías que nos aumenten el TTP? Con cualquiera de las hemofilias, ¿sí? Que en este que vamos a tener aumento de TTP, pero el TP está normal y el tiempo de sangrado también va a estar normal. Otro que también es común que no lo puedan presentar en nuestros casos clínicos en mujeres con sangrados menstruales abundantes es la enfermedad de von Willebrand disease, en el cual tenemos el aumento en el tiempo de sangrado, ¿listo? Y en la mitad de los pacientes se puede haber un aumento del TTP, ¿listo? Aquí va a estar aumentado y aquí va a estar aumentado con las plaquetas en cuanto al número son normales, ¿sí? Aquí lo que tienen es una disfunción en su funcionamiento en cuanto al número están normales y el TP que también está normal. Pero estos dos casos, ¿con qué se manifiestan? Con hemorragias. Esto que refería a la paciente, sangrados abundantes, solo es un distractor, ¿sí? Aquí esto es muy específico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué nos daría una artrosis? Pues tal vez una hemofilia. ¿Qué nos daría esta paciente? Una preeclampsia, que es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque recordemos que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se ve alterado a complicaciones en el embarazo de forma temprana, desde las 34 semanas. Una encefalopatía hepática, sí, efectivamente, cuando tenemos una alteración hepática, los tiempos de coagulación se pueden prolongar. Sin embargo, esta paciente no tiene ninguna característica ni antecedente que nos haga pensar en una alteración hepática. Y la nefritis lúpica sí efectivamente puede empeorar durante el embarazo porque dijimos que es una enfermedad autoinmune medida por anticuerpos. Entonces, sí podría aumentar. Sin embargo, aunque los síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se puede ver relacionado con lupus, pues no siempre. Digamos que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede ser primario cuando solo tiene este diagnóstico o puede ser secundario a un lupus. ¿Listo? A un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, esta paciente no tiene ninguna característica, artralgias, otras alteraciones hematológicas,
el rash característico, no tiene ningún dato de que esta paciente tenga lupus. Si tuviera lupus, pues sí podría tener el riesgo. Y recordemos los criterios diagnósticos de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, donde debemos tener una manifestación clínica, una alteración de laboratorio, un anticuerpo positivo. Entre las manifestaciones clínicas tenemos trombosis venosa o arterial, que lo característico es que sea en jóvenes sin otros factores de riesgo para trombosis, sin otra explicación de esta trombosis, o también podemos tener una complicación durante el embarazo, que es lo más común, que tengamos múltiples pérdidas antes de las 10 semanas, usualmente lo describen con 3 o más pérdidas, que haya una pérdida mayor de 10 semanas de gestación. Esta paciente ya tenía 2 abortitos, ¿verdad? Y lo otro es que haya un nacimiento prematuro secundario a insuficiencia placentaria o preeclampsia. O sea, no es cualquier prematuro, que la prematurez sea porque la paciente hizo una preeclampsia antes de las 34 semanas o insuficiencia placentaria, por ejemplo, que haya hecho una restricción del crecimiento uterino o un oligohidrato. Ahora, en cuanto a los anticuerpos que tenemos, el anticoagulante lúpico, que es el que nos lleva a este aumento paradójico del TTP, anticardiolipinas o anti-beta 2 glicoproteínas 1. Ahora, ¿cuáles son los más específicos? Estos dos, si nos ponen a escoger entre un anticoagulante lúpico y un cardiolipina, si en un beta 2 glicoproteína y un anticoagulante lúpico, la anti-beta 2 glicoproteína. Nunca nos van a poner estos dos porque cualquiera de los dos los usamos. Otras alteraciones que podemos ver en los casos clínicos, lo que acabamos de decir, el aumento del PTT de forma paradójica y a la vez un BDRL positivo, falsamente positivo, también es algo muy común que nos puede colocar. ¿Listo? Ahora, ya que explicamos estos temas, vamos con los casos clínicos finales para ver si quedaron claros. Entonces tenemos una paciente de 36 años, gesta 2, partos 1, embarazo de 11 semanas, que asiste a su primer control prenatal, que está preocupada porque tiene muchísimas complicaciones, tiene antecedente de policitemia, de síndrome de hipoventilación por obesidad, tiene historia de sangrados, tiene esclerosis múltiple, tiene aortic regurgitation y nos pregunta cuál de estas enfermedades es más probable que empeore durante el embarazo. ¿Policitemia va a empeorar? No, dijimos que la paciente tiene una anemia fisiológica y que aumenta el plasma, va a estar más diluida, por lo tanto esta no. Esclerosis múltiple, dijimos que es una enfermedad autoinmune mediada por TH1 y estas suelen a disminuir, a mejorar en el embarazo, aunque pueden rebotar durante el puerperio. Un soplo cardíaco debido a una aortic regurgitation, pues sí, definitivamente esa. Dijimos que el aumento del volumen, el aumento de la precarga va a hacer que todas estas condiciones valvulares puedan empeorar durante el embarazo. Un sangrado fácil, pues en este caso no, porque dijimos que el embarazo y el puerperio es un estado procoagulante, tiene más riesgo de trombosis venosa profunda, de embolismo pulmonar, por lo tanto tampoco es el caso. Hipoventilación. Bueno, cuando tenemos una paciente con hipoventilación, ¿qué va a pasar con el CO2? Si está hipoventilada, el CO2 va a aumentar. Por lo tanto, el pH, ¿qué va a pasar? El pH va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa en el embarazo normal? La frecuencia respiratoria aumenta. Si la frecuencia respiratoria aumenta, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye. Por lo tanto, ¿qué pasaría con el pH? Aumentaría. Por lo tanto, pues ayudaría un poco a esta paciente y no es una enfermedad que empeoraría, sino pues que por el contrario, se mantendría más estable. Siguiente pregunta. Tenemos una paciente de 32 años, tercer embarazo, segundo parto, 28 semanas de gestación que acude a emergencia por 3 días de sangrado vaginal, sangrado en las encías. Al examen, al examen físico hay sangre en la pared posterior de la vagina. El útero corresponde a 25 semanas y un poquito más chiquito. Su hemoglobina es de 7.9, tiene anemia y el ultrasonido revela un embarazo intrauterino con un hematoma retroperitoneal. ¿De qué nos está hablando acá? De un desprendimiento de placenta, ¿verdad? Y ausencia de actividad cardíaca. Ya hubo un óbito. Entonces nos dice que el blood smear, el frotis de sangre, presenta esquistocitos. Entonces dice, la evaluación de este paciente, que es lo más probable que presente. Entonces ya sabemos, tenemos el diagnóstico,
un desprendimiento de placenta. Dentro de las complicaciones, vemos rápidamente, nos están preguntando complicaciones hematológicas y sabemos que este puede presentar una coagulación intravascular diseminada donde todo está alterado. Entonces, ¿las plaquetas estarían aumentadas? No, las plaquetas estarían disminuidas. ¿Habría una disminución en la concentración de fibrinógeno? Sí, dijimos que el fibrinógeno va a disminuir, los factores de coagulación van a disminuir, el TP va a estar prolongado, la concentración de antitrombina pues va a disminuir y el TTP va a estar aumentado. Por esto que esta es la respuesta correcta. Entonces aquí tenemos los que aumentan PT, PTT, tiempo de sangrado, dímero D. Los que disminuyen plaquetas, fibrinógenos, que era el que nos estaban colocando acá, y los factores de coagulación. Siguiente caso clínico. Paciente de 24 años, en su primer embarazo, 34 semanas, asiste a consulta por fatiga, dato muy clásico de anemia, cefaleas y visión borrosa, puede ser un dato de severidad de preeclampsia, que también reporta edema de sus piernas, la presión arterial está altísima, 165, 105. Los estudios de laboratorio muestran las transaminasas altas, una proteinuria de 3 cruces en una tira. Entonces, ¿cuál de los siguientes se va a ver en el frotis de sangre periférica? Diagnóstico de esta paciente. Hipertensión más elevación de transaminasas más proteinuria más anemia. ¿De qué nos está hablando? De un síndrome de HELP, ¿verdad? El síndrome HELP hace anemia, sí, hace una anemia como que se puede representar por esta fatiga, hemolítica, microangiopática, que vamos a ver en un frote de sangre periférica de una anemia hemolítica microangiopática, los esquistocitos. Ahora, target cell, ¿en qué las vamos a ver? En talasemias, también las podemos ver en enfermedades hepáticas, el Hailey-Jolly, vamos a ver en asplenia, los esferocitos, ¿en qué la vamos a ver? Pues en la esferocitosis hereditaria, aunque también la podemos ver en una anemia hemolítica autoinmune. Bueno, no es específico. Los basophilic spirinin, muy característicos de intoxicación por plomo, pero tampoco son específicos, también se podrían ver en talasemia. Y los Haze-Body, muy bien, en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia. Muy bien, vamos con nuestro último caso clínico, paciente de 29 años, gesta 4. Entonces, a término 0, pretérmino 1, abortos 2, vivos 1, que viene por un embarazo de 11 semanas, a su control prenatal de rutina. Ella tiene historia de 2 abortos a las 8 y a las 11 semanas. Presenta fatiga, náuseas, cefalea intermitente, dolor abdominal, niega dolor abdominal o sangrado transvaginal al examen físico, presenta un reticular purplish discoloration en las dos extremidades, muy característico de líbedos reticulares. Dentro de los laboratorios tenemos una hemoglobina de 11 que dijimos está normal, un hematocrito de 34, unas plaquetas de 128 que se podrían considerar normales, una trombocitopenia gestacional, unos leucocitos normales, un PT de 13 que dijimos que es normal, de 11 a 15. El PTT dijimos que es normal de 25 a 40, 25 a 35, por lo tanto sí está elevado. Un fibrinógeno normal, un dímero de levemente elevado, sin embargo, esto es algo que se puede presentar en el embarazo, ANAS positivos, que está hablando de un lupus, y transaminasas normales. El ultrasonido muestra un embarazo con un feto intrauterino vivo con frecuencia cardíaca. Nos dice cuál de los siguientes laboratorios puede confirmar el diagnóstico. Entonces, aquí, paciente, primer trimestre, antecedentes de aborto, líbedos reticulares, aumento del TTP, lo primero en lo que nosotros debemos pensar es en un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cómo lo confirmamos? Antiguantulante lúpico, el factor 5 sabemos que no, anti-DNA, sabemos que es para lupus, positivo BRL, lo puede ser, o disminución en los factores de coagulación, no. Entonces podría ser un BRL se presenta, una anticardiolipina y un lupus, dijimos que el más específico es
la anticardiolipina o la beta-2 glicoproteína. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta correcta por más de estas dos. Sí, recordemos que puede tener un paradójico aumento de TTP, unos falsos positivos de RL, pero eso no confirma el diagnóstico. Creo que lo que más nos podría confundir aquí es que haya un lupus asociado, pero recordemos que el SAF sí se puede ver secundario al lupus, pero en este momento no queremos confirmar el lupus, queremos confirmar el SAF. ¿Listo? Ahora, si ya lo confirmamos o nuestra paciente ya sabemos que tiene antecedente de SAF, ¿cuál va a ser el manejo en el embarazo? Heparina, ¿listo? Y aspirina. Tenemos peso molecular más aspirina, vamos a iniciar y esta es la medida que va a disminuir la probabilidad de que haya una pérdida, de que haya un aborto. Y ese fue nuestro caso clínico de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.